Hace más de 4500 años, en la tumba de Anchtifi, un gobernador egipcio, una inscripción advertía: un cocodrilo estará contra él en el agua, una serpiente contra él en la tierra, una clara amenaza mágica contra cualquiera que profanara su descanso. Esta no era una simple metáfora. Para los antiguos egipcios, la magia, Heka, era una fuerza tangible y operativa, tan presente que los textos de los sarcófagos revelaron su fuerza primordial con estas palabras: a mí pertenecía el universo antes de que vosotros, dioses, llegarais a existir. Yo soy Heka. Esta energía, Heka, fue el motor de la brujería en el antiguo Egipto durante milenios. Este documental expondrá la esencia de la brujería del antiguo Egipto de Heka, desde su concepción como creador del cosmos hasta su personificación divina. Se identificarán las deidades clave como Isis y Tot, que encarnaron y dirigieron este poder. Se detallará quiénes practicaban esta magia: los sacerdotes Ker-Heb, las sabias Reket y los especialistas en amuletos. Exploraremos las herramientas y amuletos del brujo egipcio, el ojo de Horus, las varitas de marfil y el poder inherente de la palabra. Textos como el libro de Thoth prometían un conocimiento capaz de doblegar la naturaleza. Pero ¿cómo podía una palabra o una figurilla de cera influir en el destino de un faraón? Se analizará la integración de Heka en la vida cotidiana, desde el nacimiento hasta la muerte. Se presentarán casos documentados como las narraciones del papiro Huéscar y el libro de los muertos. Desvelaremos las herramientas y métodos de su arte y reconstruiremos un ritual práctico vinculado a la diosa Isis que tú podrás utilizar. ¿Pudo un sistema de creencias tan antiguo influir realmente en el destino de una civilización entera? Finalmente, se evaluará el legado de estas prácticas en la brujería contemporánea. Este viaje al núcleo de la magia egipcia descubrirá su estructura y su profunda lógica. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. En el corazón del antiguo Egipto yace un concepto primordial: Heka. A menudo los diccionarios y textos generales lo traducen como magia, pero esta simplificación le hace un flaco favor. Heka para los antiguos egipcios y para nosotros como practicantes es mucho más. Es la fuerza dinámica, la potencia inherente, la energía fundamental que el mismo creador, ya fuera Atum emergiendo de las aguas primordiales del Nun, o Ra en su viaje diario por el cosmos, utilizó para dar forma al universo. Imaginen Heka no como un conjunto de hechizos, sino como el tejido mismo de la creación, una energía que impregnaba todo y a la cual tanto dioses como humanos podían acceder y dirigir, aunque siempre bajo ciertas leyes y con un profundo respeto. El eminente egiptólogo Jan Assmann, en obras como The Search for God in Ancient Egypt, explora cómo Heka era esta energía activa, este poder que incluso las divinidades empleaban. Un ejemplo contundente de su importancia lo encontramos en el hechizo 261 de los textos de los sarcófagos, donde la propia entidad de Heka proclama: a mí pertenecía el universo antes de que vosotros, dioses, llegarais a existir. Habéis venido después porque yo soy Heka,
A lo largo de nuestra exploración, desentrañaremos cómo esta concepción influyó en cada faceta de la civilización egipcia durante más de 3 milenios. Rastrearemos su evolución desde las primeras manifestaciones en los textos de las pirámides, hasta llegar a los complejos y fascinantes papiros mágicos griegos del Egipto grecorromano. Estos últimos, como el famoso papiro mágico de Londres Leiden, analizado por eruditos como F. Llewellyn Griffith y Herbert Thompson, nos revelan una tradición mágica viva que se adaptó y se enriqueció con el contacto de otras culturas, pero sin perder su esencia egipcia. Nos familiarizaremos con las deidades que no solo usaban Heka, sino que eran su personificación misma. Conoceremos a la poderosa Isis, o Aset como la llamaban los egipcios, la gran señora de la magia, cuyos conocimientos le permitieron resucitar a su esposo Osiris y doblegar la voluntad del mismo Ra para conocer su nombre secreto, un acto de inmenso poder mágico. Nos acercaremos a Tot, el dios de la sabiduría con cabeza de ibis, el divino escriba Yehuti, quien no solo inventó los jeroglíficos, que eran en sí mismos portadores de Heka, sino que también era el guardián de los textos mágicos y el conocimiento arcano. Se decía que era el autor del legendario libro de Tot, un compendio de sabiduría y poder incalculables. Sentiremos la presencia dual de Sekhmet, la diosa leona, la poderosa, cuya furia podía desatar plagas y destrucción, pero cuya misma energía debidamente canalizada traía curación y protección. Y estas son solo algunas de las muchas caras divinas de la magia egipcia que exploraremos. Indagaremos en quiénes eran los verdaderos practicantes de este arte sagrado. No solo los sacerdotes lectores, los kerheb, eruditos y ritualistas que custodiaban los libros sagrados y dirigían las ceremonias complejas, figuras a las que se les atribuían capacidades extraordinarias, como se narra en cuentos como los del papiro Huéscar, donde magos como Dedi realizaban proezas asombrosas como reanimar a un animal decapitado, sino también las mujeres sabias, las Requet, cuya magia se entretejía en la vida diaria, asistiendo en partos, curando con hierbas y encantamientos, e interpretando los mensajes de los sueños. Su papel, aunque a menudo menos documentado en los grandes libros, era vital para la comunidad. Descubriremos que Heka no era un conocimiento esotérico confinado a templos y tumbas, sino una fuerza que permeaba la vida cotidiana del egipcio común. Estaba presente en el nacimiento, para proteger al recién nacido, en la enfermedad, donde los tratamientos médicos como los detallados en el papiro Ebers se combinaban inextricablemente con encantamientos y rituales para expulsar la causa espiritual del mal, en el amor y la fertilidad, para asegurar la continuidad de la familia, y crucialmente en la muerte, donde la momificación y los complejos rituales funerarios como la ceremonia de la apertura de la boca eran actos profundamente mágicos destinados a garantizar la supervivencia y el bienestar del alma en el más allá. La egiptóloga Geraldine Pinch, en su obra Magic in Ancient Egypt, lo resume perfectamente. La magia era una herramienta esencial para navegar la vida. Analizaremos el fascinante arsenal del practicante egipcio. Los amuletos como el ojo de Horus, Udiat, para la protección y la sanación, o el Anj como símbolo de vida y poder, objetos cargados de intención y consagrados para un propósito específico. Las varitas, a menudo hechas de marfil o madera y decoradas con símbolos protectores, no eran meros accesorios, sino herramientas para dirigir la energía. Y sobre todo, exploraremos el poder intrínseco de la palabra hablada y escrita.
La creencia de que los nombres, especialmente los nombres secretos o Ren, y la correcta entonación de los encantamientos, tenían la capacidad de moldear la realidad. Desglosaremos los principios fundamentales que subyacían a sus prácticas mágicas, como la ley de simpatía, la idea de que una representación puede afectar al objeto o persona que representa, como se ve en las figurillas de execración, y la ley de contagio, la creencia de que las cualidades pueden transferirse por contacto. Son principios que, aunque han sido estudiados por la antropología a través de figuras como Sir James Frazer en su obra La Rama Dorada, nosotros, como brujos, entendemos desde una perspectiva operativa como leyes funcionales del universo mágico. Nos asomaremos a su visión del mundo espiritual poblado por los Aku, los espíritus glorificados de los difuntos, así como por diversas entidades y demonios que podían ser tanto benévolos como malévolos, y veremos cómo la adivinación a través de la interpretación de sueños, los oráculos o la observación de presagios era una práctica común para buscar guía y comprender los designios del destino. Finalmente, y esto es de vital importancia, conectaremos este vasto legado con el presente. Veremos cómo esta sabiduría ancestral no es una reliquia polvorienta, sino una fuente viva de inspiración y poder para el practicante moderno. Estos ecos ancestrales resuenan con fuerza hoy en día, ofreciendo técnicas, principios y una conexión profunda con una de las corrientes mágicas más antiguas y efectivas. Prepárense, porque este viaje nos llevará al corazón mismo de la magia. Lo que exploraremos no son simples historias del pasado, sino un sistema mágico coherente, práctico y profundamente transformador. Acompáñenme a descorrer los velos y a redescubrir el poder intemporal de la brujería egipcia. Heka, más que magia, la fuerza creadora del cosmos egipcio. Para entender verdaderamente la brujería egipcia debemos comenzar por su corazón, por la fuente misma de su poder. Esta fuente se llama Heka. Imaginen Heka como la energía primordial, la chispa vital que el creador, ya sea Atum o Ra, según las antiguas creencias egipcias, utilizó para dar forma al universo entero, desde las estrellas hasta el más diminuto grano de arena. No era un truco, sino la potencia activa que impregnaba toda la creación. La egiptóloga Geraldine Pinch, en su libro Magic in Ancient Egypt, explica que Heka estaba presente desde el mismísimo inicio, siendo una herramienta esencial de los dioses. Esto significa que la brujería egipcia no buscaba ir en contra de la naturaleza, sino trabajar con esta energía fundamental. Los practicantes egipcios no veían Heka como algo externo, sino como una fuerza inherente al cosmos que, con el conocimiento y la técnica adecuados, podía ser dirigida. Piénsenlo así. Si el universo fue creado con Heka, entonces usar Heka es en esencia participar en el continuo acto de la creación y el mantenimiento del mundo. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está
por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La importancia de Heka era tan grande que los egipcios incluso lo vieron como un dios, el dios Heka. Este no era un dios menor. Se le consideraba uno de los seres más antiguos, existiendo incluso antes que muchos otros dioses principales. Hay un texto muy antiguo, el hechizo 271 de los textos de los sarcófagos. Estos textos datan de hace unos 4000 años, donde el dios Heka mismo dice: «A mí pertenecía el universo antes de que vosotros, dioses, llegarais a existir. Habéis venido después porque yo soy Heka». Esta frase nos muestra cuán fundamental era Heka. Era la fuente de poder de la que incluso los dioses dependían. El dios Heka también tenía un papel activo en proteger el orden del mundo. Se decía que viajaba en la barca del dios Sol Ra cada noche para ayudar a repeler a Apophis, la serpiente del caos. Así, Heka no solo servía para fines personales, sino que era vital para mantener el equilibrio del universo. Ahora, ¿cómo se manejaba esta energía? Una de las claves más importantes era la palabra, tanto hablada como escrita. Los egipcios creían que las palabras y especialmente los nombres tenían un poder intrínseco. Conocer el verdadero nombre de algo o alguien, su ren, como ellos lo llamaban, te daba cierta influencia sobre ello. Por eso, muchos hechizos egipcios se enfocan en la correcta pronunciación de nombres divinos o fórmulas específicas. Los jeroglíficos mismos no eran solo letras. Cada signo podía estar cargado de Heka. El dios Ptah, uno de los dioses creadores, se decía que había creado el mundo a través de la palabra. Heka era entonces la energía que hacía que esas palabras fueran efectivas, pero este poder no se usaba de cualquier manera. Estaba muy conectado con el concepto de Ma'at. Ma'at significa muchas cosas: verdad, justicia, orden, equilibrio, armonía. Era el principio que mantenía al universo funcionando correctamente. Idealmente, Heka se usaba para apoyar a Ma'at, para sanar, para proteger, para asegurar que las cosas estuvieran en orden. Usar Heka para causar daño injustificado o para ir en contra de Ma'at era visto como algo peligroso y destructivo. Esto nos da una idea de la ética detrás de la magia egipcia. No se trataba solo de si un hechizo era blanco o negro, sino de si su propósito estaba alineado con el orden y el bienestar general. Por ejemplo, un hechizo para proteger al faraón de sus enemigos, aunque pudiera parecer agresivo, se consideraba bueno porque el faraón era el garante de Ma'at en la tierra. Entonces, para resumir de forma sencilla, Heka es la energía básica del universo. La palabra es una herramienta poderosa para dirigir Heka, y Ma'at es el principio de orden y equilibrio que guía cómo se debe usar Heka. Entender estos tres puntos, Heka, palabra y Ma'at, es esencial para entender cómo pensaban y actuaban los brujos egipcios. No era superstición. Era un sistema muy lógico para ellos, basado en la idea de que el universo está interconectado y que se puede influir en él a través de estas fuerzas. Piensen en cómo una palabra amable puede cambiar el día de alguien, o cómo la música puede afectar nuestras emociones. Los egipcios llevaron esta idea mucho más lejos.
creyendo que con la intención correcta y el conocimiento adecuado podían usar la energía de Heka para producir cambios reales en el mundo. Y este entendimiento de Heka es la base de todo lo que vamos a explorar sobre la fascinante brujería del antiguo Egipto. Dioses y diosas de la brujería egipcia. Hemos establecido que Heka es la energía fundamental que permea el universo según la cosmovisión egipcia. Pero, ¿cómo se relacionaban los antiguos egipcios con una fuerza tan vasta y abstracta? Lo hacían a través de sus dioses y diosas. Estas deidades no eran simplemente personajes de historias antiguas. Eran consideradas manifestaciones vivas y activas de diferentes aspectos de Heka. Para el practicante egipcio, los dioses eran los conductos, los puntos de acceso a través de los cuales se podía comprender y dirigir la energía mágica. Cada dios o diosa representaba una frecuencia particular de Heka, con la que se podía sintonizar. Una de las deidades más importantes, si no la más importante, en el contexto de la magia egipcia es Isis, conocida por los egipcios como Aset. A menudo se la llama Weret Hekau, que significa la grande en magia o la gran hechicera. Este título por sí solo nos dice mucho sobre su poder. La historia más conocida que demuestra su dominio de Heka es la de su esposo, Osiris. Cuando Osiris fue asesinado y desmembrado por su hermano Set, fue Isis quien, con una determinación increíble y un profundo conocimiento mágico, buscó y reunió las partes de su cuerpo. Y no solo eso, sino que usó su Heka para recomponerlo y de manera asombrosa, concebir con él a su hijo Horus. Este acto de resucitar a Osiris, aunque fuera temporalmente, y de asegurar la continuación de su linaje, es un ejemplo poderoso de cómo Heka, en manos expertas, podía vencer a la muerte. Los textos de las pirámides, que son los escritos religiosos más antiguos del mundo, ya mencionan el papel de Isis en la protección y el renacimiento del faraón fallecido. Otra historia famosa cuenta cómo Isis logró obtener el nombre secreto de Ra, el dios Sol. Para hacerlo, creó una serpiente venenosa que mordió a Ra, causándole un gran dolor. Isis fue la única que pudo curarlo, pero a cambio exigió conocer su nombre secreto. Conocer el nombre verdadero de alguien o algo en la magia egipcia da poder sobre ello. Al obtener el nombre de Ra, Isis aumentó enormemente su propio poder mágico. Para un brujo, Isis representa la sabiduría, la sanación, la protección y el dominio sobre los misterios de la vida y la muerte. Si Isis es el poder mágico en acción, Tot, o Yehuti como lo llamaban los egipcios, es la mente detrás de ese poder. Tot era el dios de la sabiduría, la escritura, la ciencia y la magia. A menudo se le representa con la cabeza de un ibis, un ave asociada con la sabiduría. Se decía que Tot inventó los jeroglíficos, la escritura sagrada de los egipcios, que no eran solo letras, sino símbolos cargados de Heka. Tot era el escriba de los dioses, el que anotaba todo lo que sucedía y el que ayudaba a resolver las disputas entre ellos, como la larga pelea entre Horus y Set. Se creía que Tot había escrito muchos libros sagrados que contenían los secretos del universo y el arte de la magia. El más famoso de estos es el legendario libro de Tot, que se decía que contenía hechizos increíblemente poderosos. Hay historias como las del príncipe Setna Kamwas, un personaje histórico hijo de Ramsés II, conocido por su interés en los textos antiguos, que cuentan sus aventuras tratando de encontrar y usar este libro.
y los peligros que esto conllevaba. Estas historias nos muestran que los egipcios creían en un conocimiento mágico muy profundo y poderoso, custodiado por Thoth. Para un practicante, Thoth representa la importancia de estudiar, de conocer las palabras correctas y de entender las leyes del universo. Invocar a Thoth es buscar claridad, sabiduría y habilidad en la magia. Luego tenemos a Sekhmet, una diosa con un poder mucho más fiero. Su nombre significa la poderosa y se la representa con cabeza de leona. Sekhmet es la manifestación del aspecto destructivo del sol. Se decía que fue enviada por Ra para castigar a la humanidad cuando ésta se rebeló contra él, y que su aliento era el viento caliente del desierto que traía enfermedades y plagas. Sin embargo, Sekhmet no era solo destrucción. Así como podía causar enfermedades, también tenía el poder de curarlas. Sus sacerdotes eran a menudo médicos y sanadores que sabían cómo calmar a la diosa y usar su poder para el bien. En el templo de Karnak, el faraón Amenhotep III hizo construir cientos de estatuas de Sekhmet, quizás para detener una plaga o como parte de rituales de sanación. Sekhmet nos enseña que el poder mágico, como Heka, puede ser tanto destructivo como curativo como el fuego. Para un brujo, Sekhmet puede representar una protección muy fuerte, la capacidad de destruir obstáculos o una energía de sanación muy intensa. Finalmente, no toda la magia egipcia era tan grandiosa o temible. Había una magia más cotidiana, y aquí encontramos a Bes. Bes era un dios muy popular, representado como un enano de aspecto un poco grotesco pero amigable, a menudo sacando la lengua. Era el protector del hogar, especialmente de las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Se creía que su apariencia y sus danzas ruidosas ahuyentaban a los malos espíritus y a los animales peligrosos. A diferencia de otros dioses que tenían grandes templos, Bes era venerado principalmente en los hogares. Su imagen se encontraba en amuletos, muebles y objetos cotidianos. Esto nos muestra que la creencia en la protección mágica era parte de la vida diaria de los egipcios. Para un practicante, Bes puede ser un aliado para proteger el hogar, bendecir a los niños o simplemente traer alegría y alejar la negatividad. Estos cuatro dioses, Isis, Thoth, Sekhmet y Bes, son solo algunos ejemplos del panteón egipcio, pero nos dan una buena idea de cómo los egipcios veían y trabajaban con Heka a través de sus deidades. Cada uno de ellos representa diferentes aspectos del poder mágico, y al estudiarlos no solo aprendemos sobre la religión egipcia, sino que también obtenemos claves sobre cómo podemos conectar con estas energías en nuestra propia práctica mágica. Quienes practicaban la magia. Una vez que hemos establecido la naturaleza de Heka como la energía fundamental y hemos conocido a algunas de las deidades que la encarnaban, es esencial que nos preguntemos quiénes eran los individuos que efectivamente manejaban este poder en el antiguo Egipto. ¿Era la práctica de la brujería un secreto celosamente guardado por una élite sacerdotal? ¿O se extendía a otros estratos de la sociedad? La verdad es que la aplicación de Heka fue diversa, involucrando a diferentes tipos de practicantes y mostrando una interesante evolución a lo largo de los más de 3 milenios de historia faraónica. Durante gran parte de la historia egipcia, especialmente en los periodos más tempranos como el Reino Antiguo y el Reino Medio, la magia ritual más formal y de mayor alcance estaba intrínsecamente vinculada a la religión estatal y a sus instituciones. Los sacerdotes no eran solo oficiantes de ceremonias religiosas.
Eran considerados los principales depositarios y administradores del conocimiento sagrado, lo que incluía un vasto corpus de rituales, encantamientos y fórmulas mágicas. Su función era vital para el mantenimiento de Ma'at, el orden cósmico y la justicia, para asegurar la fertilidad de la tierra, la crecida benéfica del Nilo y para proteger al faraón, quien era la encarnación divina de ese orden en el mundo terrenal. Dentro de la jerarquía sacerdotal, una categoría de especialistas destacaba por su conexión directa con la práctica mágica: los sacerdotes lectores, conocidos en la lengua egipcia como Kher-Heb. Este título, que se traduce literalmente como el que lleva el rollo ritual, designaba a eruditos altamente instruidos, con la capacidad de leer y comprender los complejos textos jeroglíficos y hieráticos que contenían las fórmulas mágicas. La correcta recitación de estos textos era de suma importancia, ya que, como hemos visto, los egipcios creían firmemente en el poder inherente de la palabra. El egiptólogo alemán Adolf Erman, en su obra clásica La religión de los egipcios, ya a principios del siglo XX, describió el papel crucial de estos sacerdotes en los rituales. No solo oficiaban en los grandes templos y en las ceremonias funerarias, siendo ellos los encargados de realizar la fundamental ceremonia de la apertura de la boca, un ritual mágico destinado a restaurar los sentidos del difunto para su vida en el más allá, sino que también eran requeridos para realizar rituales de protección, sanación o adivinación para individuos, incluyendo al propio faraón y su corte. La reputación de los sacerdotes lectores era tal que, con el tiempo, su figura se fusionó en el imaginario popular con la del mago por excelencia. Relatos como los contenidos en el papiro Huéscar, un texto literario del Reino Medio, c. 2000-1700 a.C., que narra una serie de cuentos maravillosos supuestamente contados al faraón Keops, el constructor de la Gran Pirámide de Giza, atribuyen a estos sacerdotes lectores hazañas asombrosas. Por ejemplo, se cuenta la historia del mago Dedi, quien ante el faraón fue capaz de reanimar a un ganso y a un pelícano, a los que se les había cortado la cabeza, y de domar a un león simplemente con el poder de su palabra. Estas narraciones reflejan la profunda admiración y el temor reverencial que inspiraban las habilidades de estos especialistas rituales en la sociedad egipcia. A medida que la civilización egipcia evolucionaba, especialmente hacia el primer milenio antes de Cristo, durante el período tardío, c. 664-332 a.C., y de manera más acentuada durante el período grecorromano, 332 a.C., 395 a.C., observamos una cierta diversificación en la figura del practicante mágico. Aunque los sacerdotes de los templos continuaron desempeñando un papel central, comenzaron a emerger figuras identificadas más explícitamente como magos, conocidos en egipcio como Hekau, un término derivado directamente de Heka, que significa aquellos que poseen o usan Heka. Estos individuos podían operar con una mayor independencia de las estructuras templarias formales, ofreciendo sus servicios mágicos, como la elaboración de amuletos, la realización de hechizos para el amor o la prosperidad, o la protección contra influencias negativas, directamente a la población. Esta evolución podría indicar tanto una creciente demanda de servicios mágicos para necesidades personales y cotidianas, como una especialización de la práctica mágica fuera del ámbito estrictamente sacerdotal. Es importante señalar que la distinción entre sacerdote y mago en el contexto egipcio no siempre fue tajante. Muchos sacerdotes eran magos consumados,
y es probable que muchos magos hubieran recibido algún tipo de formación o tuvieran conexiones con los templos. Lo que se percibe es una expansión del campo de la práctica mágica, con diferentes tipos de especialistas atendiendo a una gama más amplia de necesidades. Sin embargo, sería un grave error suponer que la práctica de Heka estaba confinada exclusivamente a los hombres o a los especialistas con formación formal. Existe una considerable evidencia, tanto textual como arqueológica, que apunta al papel fundamental desempeñado por las mujeres en la magia egipcia, particularmente en esferas relacionadas con la vida doméstica, la salud comunitaria y la sabiduría popular. Figuras como las mujeres sabias, conocidas como Reket, un término que significa aquella que sabe o la conocedora, eran probablemente consultadas para una amplia gama de asuntos. Se cree que poseían conocimientos en prácticas curativas, especialmente en lo referente a la fertilidad, el embarazo y el parto, momentos de gran vulnerabilidad y preocupación en el mundo antiguo. También se les atribuye la preparación de remedios a base de hierbas y la interpretación de sueños, una forma muy valorada de adivinación. La egiptóloga Bárbara S. Lesko, en su obra The Great Goddesses of Egypt, ha explorado la significativa presencia y agencia de las mujeres en la vida religiosa y mágica del antiguo Egipto. Además de las mujeres sabias, otras figuras femeninas como las parteras y las nodrizas integraban de manera natural prácticas mágicas y encantamientos protectores en su labor cotidiana para asegurar el bienestar de las madres y los recién nacidos. Diosas como Beset, la forma femenina de Bes, y Taweret, la diosa hipopótamo protectora del parto, eran invocadas con frecuencia, y sus imágenes adornaban objetos relacionados con estos momentos vitales. Esta participación femenina en la magia demuestra que Heka no era un conocimiento abstracto reservado a una élite masculina, sino una fuerza viva y accesible que las mujeres, a menudo basándose en la tradición oral, la experiencia y la intuición, manejaban con destreza para el beneficio de sus familias y comunidades. Este fenómeno tiene paralelos en muchas otras culturas antiguas donde las mujeres han sido tradicionalmente las guardianas de ciertos conocimientos curativos y mágicos. Finalmente, la naturaleza eminentemente práctica de mucha de la magia egipcia, que a menudo requería la creación de objetos específicos, dio lugar a otro tipo de especialistas. Entre ellos se encontraban los fabricantes de protección, artesanos que se dedicaban a la elaboración de amuletos, talismanes y otros implementos mágicos. No eran simples artesanos u orfebres. Se esperaba que poseyeran un conocimiento de las propiedades mágicas de los materiales, como ciertas piedras semipreciosas, la fayenza o metales específicos, de la iconografía y el simbolismo correctos, y posiblemente de los encantamientos o rituales necesarios para consagrar o activar los objetos que producían. La enorme cantidad de amuletos, como el Ludiat, el ojo de Horus, el pilar Jed, el escarabeo o el nudo Tiet, que se han descubierto en excavaciones arqueológicas en tumbas y asentamientos de todas las épocas, sugiere la existencia de una verdadera industria dedicada a proveer estas herramientas de protección y poder mágico a personas de todos los niveles sociales. Además, debemos mencionar a los sacerdotes médicos, a menudo asociados con deidades como Sekhmet, la diosa leona de la curación y la destrucción, o con la figura deificada de Imhotep, el sabio arquitecto de la pirámide escalonada de Saqqara que, con el tiempo, fue venerado como un dios de la medicina y la sabiduría.
Estos especialistas combinaban de manera inseparable los conocimientos médicos empíricos, como el tratamiento de fracturas o el uso de plantas medicinales, tal como se describe en papiros médicos como el papiro Ebers o el papiro Edwin Smith, con la realización de rituales y la recitación de encantamientos. Para los egipcios la enfermedad frecuentemente tenía una causa que trascendía lo puramente físico, pudiendo ser el resultado de la acción de un espíritu malévolo, una maldición o un desequilibrio con las fuerzas divinas. Por lo tanto, el tratamiento debía abordar tanto el cuerpo como el espíritu, combinando la medicina con la magia. En conclusión, la práctica de Heka en el antiguo Egipto era un fenómeno complejo y multifacético, que involucraba a una diversidad de individuos. Desde los eruditos sacerdotes lectores que oficiaban en los grandes templos y asistían al faraón, pasando por los magos que ofrecían sus servicios de manera más independiente, hasta las mujeres sabias que aplicaban sus conocimientos en el seno de la comunidad y los artesanos que proveían los implementos mágicos necesarios. La magia era una parte integral y accesible de la vida. Esta variedad de practicantes y la evolución de sus roles a lo largo del tiempo reflejan no solo la profunda raigambre de las creencias mágicas en la sociedad egipcia, sino también la adaptabilidad y la vitalidad de una tradición que buscaba dar respuesta a las necesidades espirituales y materiales de sus gentes a lo largo de una historia milenaria. La brujería en el día a día del antiguo egipcio. Habiendo explorado qué es Heka, quiénes eran sus dioses y quiénes la practicaban, es fundamental entender que la brujería egipcia no era algo lejano o solo para ocasiones especiales. Todo lo contrario, Heka, la energía mágica, estaba increíblemente presente en la vida diaria de todos los egipcios, desde el faraón hasta el campesino más humilde. Era una herramienta esencial que usaban para enfrentar los problemas de cada día, protegerse y buscar una vida mejor. Desde el momento en que una persona nacía, la magia ya estaba allí. El parto era un momento peligroso en la antigüedad, por lo que se usaba mucha magia para proteger a la madre y al bebé. Se pedía ayuda a dioses como Bes, el dios enano protector, y a Taweret, la diosa con forma de hipopótamo que cuidaba de las mujeres embarazadas y los niños. Se usaban amuletos especiales, y las parteras a menudo recitaban encantamientos para facilitar el nacimiento y alejar a los malos espíritus. Incluso existían unas varitas mágicas hechas de marfil, decoradas con estos dioses protectores que se usaban en los rituales de parto. Hemos encontrado muchas de estas varitas en lugares como Deir el Medina, el pueblo donde vivían los trabajadores que construyeron las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes, lo que nos muestra que estas prácticas eran comunes. Durante la niñez y la vida adulta, la gente seguía usando amuletos para protegerse de enfermedades, accidentes o del mal de ojo. La creencia de que una mirada envidiosa podía causar daño. También se usaban para tener buena suerte o éxito en el trabajo y para proteger el hogar. Quizás donde más claramente vemos la magia en la vida diaria es en la salud y la curación. Para los egipcios, una enfermedad casi nunca era solo un problema del cuerpo. Aunque conocían muchas hierbas medicinales y sabían tratar heridas, como vemos en antiguos textos médicos como el papiro Ebers, que tiene más de 3.500 años y contiene cientos de recetas y hechizos, o el papiro Edwin Smith, que es un antiguo manual de cirugía,
También creían que una enfermedad podía ser causada por un dios enojado, un espíritu maligno o una maldición. Por eso, el tratamiento siempre incluía tanto remedios físicos como magia. El médico y el mago a menudo trabajaban juntos, o incluso eran la misma persona. Un encantamiento podía nombrar al demonio que causaba la enfermedad y ordenarle que se fuera en nombre de un dios poderoso, o afirmar que el paciente ya estaba protegido. Por ejemplo, para tratar una quemadura, el papiro Evers no solo recomienda un ungüento, sino también un hechizo que invoca a la diosa Isis. Esto nos muestra que veían la salud como algo que involucraba tanto al cuerpo como al espíritu. Los asuntos del amor, la fertilidad y las relaciones personales también estaban llenos de Heka. Se han encontrado muchos hechizos de amor, ya sea para atraer a alguien, asegurar la fidelidad de la pareja o reavivar la pasión. Estos hechizos que a veces encontramos en papiros más tardíos como los papiros mágicos griegos, que mezclan tradiciones egipcias y griegas, podían incluir hacer figurillas de los amantes o usar ingredientes especiales. La fertilidad era muy importante ya que tener hijos aseguraba el futuro de la familia. Por eso se hacían rituales y se usaban amuletos para ayudar a las mujeres a quedar embarazadas y tener partos seguros. Los egipcios incluso tenían pruebas de embarazo curiosas, como una en la que la mujer orinaba sobre semillas de cebada y trigo. Si germinaban, era una buena señal. Aunque esto pueda tener alguna base científica, se cree que las hormonas del embarazo pueden afectar las semillas. Para ello seguro estaba conectado con la magia y la ayuda de los dioses. Como Egipto dependía tanto del río Nilo para la agricultura, no es de extrañar que usaran Heka para asegurar buenas cosechas, proteger los campos de las plagas y garantizar que la inundación del Nilo fuera la correcta. Se hacían rituales a dioses de la fertilidad como Osiris, cuyo mito de muerte y resurrección está ligado al crecimiento de las plantas, o Renenutet, la diosa cobra de la cosecha. Incluso en los negocios o en el trabajo diario, se podía usar Heka para tener éxito. Un comerciante podía llevar un amuleto de buena suerte, o un artesano podía hacer un pequeño ritual para bendecir su trabajo. Finalmente, para entender el futuro o tomar decisiones importantes, los egipcios usaban la adivinación. La interpretación de los sueños era muy común, y existían libros de sueños como el papiro Chester Beatty III, de hace unos 3200 años que explicaban qué significaban diferentes sueños. También consultaban oráculos en los templos donde creían que un dios podía hablar a través de una estatua o de un sacerdote. La astrología, aunque se desarrolló más tarde, también empezó a usarse para encontrar los mejores momentos para hacer las cosas. En todos estos ejemplos vemos que Heka, la magia, no era algo raro o lejano para los antiguos egipcios. Era una parte normal y esencial de cómo vivían y entendían el mundo. Desde el nacimiento hasta la muerte, y en todas las preocupaciones diarias, la magia era una herramienta constante para interactuar con el universo y tratar de mejorar sus vidas. Esta visión de un mundo donde lo mágico y lo cotidiano están unidos es una de las cosas más fascinantes de la brujería egipcia. Amuletos, varitas y el poder de las palabras. Una vez que hemos comprendido cómo la energía mágica Heka impregnaba la vida de los antiguos egipcios y quiénes eran los encargados de canalizarla, es fundamental que exploremos las herramientas y los símbolos específicos que estos practicantes empleaban en su arte.
La brujería egipcia, lejos de ser una práctica abstracta, se apoyaba en un conjunto tangible de instrumentos, cada uno diseñado con un propósito particular y cargado de un profundo significado simbólico. Estos objetos no eran meros adornos o curiosidades arqueológicas. Para el mago egipcio, eran extensiones activas de su voluntad, condensadores de Heka y llaves maestras para interactuar con las fuerzas sutiles que rigen el universo. Quizás la herramienta mágica más personal, más difundida y más íntimamente ligada a la vida del egipcio común, eran los amuletos. Un amuleto, término que deriva del latín amuletum y que tiene paralelos en muchas culturas, es un objeto que se lleva consigo y al que se le atribuyen propiedades mágicas, principalmente la de proteger a su portador de peligros, enfermedades o influencias negativas, la de atraer la buena fortuna, el amor o la prosperidad. En el antiguo Egipto, la fe en el poder de los amuletos era una constante cultural profundamente arraigada. La asombrosa variedad y la ingente cantidad de amuletos que los arqueólogos han desenterrado en tumbas, templos y asentamientos a lo largo de todo el valle del Nilo atestiguan su uso generalizado por personas de todas las clases sociales, desde el faraón y su corte hasta el más humilde de los agricultores. Estos pequeños objetos de poder se llevaban colgados del cuello, engarzados en anillos o pulseras, cosidos a las prendas de vestir, o se incluían meticulosamente entre las vendas de las momias para asegurar la protección y el bienestar del difunto en su viaje al más allá. También se colocaban en los hogares, especialmente en las puertas y ventanas para resguardar a sus habitantes de cualquier mal. Cada amuleto tenía una forma, un material y un simbolismo específicos, cuidadosamente elegidos para invocar un poder particular o la protección de una deidad concreta. Entre la vasta panoplia de amuletos egipcios, algunos destacan por su popularidad y su reconocida potencia. El Udiat, más conocido como el Ojo de Horus, es sin duda uno de los más emblemáticos y poderosos. Este símbolo representa el ojo divino que el dios halcón Horus perdió durante su feroz combate con su tío Set, el dios del caos, por el trono de Egipto, y que posteriormente le fue restaurado y sanado mágicamente por el dios de la sabiduría, Tot. Como tal, el ojo de Horus se convirtió en un potentísimo símbolo de curación, restauración de la salud, integridad física, protección contra el mal de ojo y todo tipo de fuerzas negativas, y también de la visión clara y la percepción de la verdad. Un detalle fascinante que revela la sofisticación del pensamiento egipcio es que las diferentes partes que componen el diseño jeroglífico del Udiat también se utilizaban en el sistema de escritura matemática egipcio para representar fracciones 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1.16, 1.32 y 1.64, sumando casi la unidad. Esto sugiere una profunda conexión simbólica entre el orden matemático del universo, la integridad y el poder sanador y protector del ojo divino. Los amuletos del Udiat se fabricaban comúnmente en fayenza, una pasta de cuarzo vitrificada de un característico color azul verdoso muy apreciada en Egipto, pero también en piedras semipreciosas como el lapislázuli, asociado con el cielo y los dioses, la cornalina, asociada con la sangre y la vida, o el jaspe. Otro símbolo omnipresente y de profundo significado es el Anj, este jeroglífico que visualmente se asemeja a una cruz con un asa o lazo en su parte superior. Es universalmente reconocido como el símbolo de la vida, el aliento vital o la fuerza vital.
En innumerables representaciones artísticas, los dioses y diosas egipcios aparecen sosteniendo un Ankh, a menudo ofreciéndolo a las fosas nasales del faraón o de otras figuras importantes, un gesto que simboliza la concesión de la vida, la vitalidad divina y la inmortalidad. Como amuleto, se creía que el Ankh otorgaba a su portador longevidad, salud, vigor y protección contra las fuerzas de la muerte. Era, por tanto, un elemento indispensable en el ajuar funerario, destinado a asegurar la vida eterna del difunto en el más allá. El escarabeo, la representación del escarabajo pelotero, especie Scarabaeus sacer, era un amuleto de extraordinaria importancia y simbolismo en el antiguo Egipto. Los egipcios, agudos observadores de la naturaleza, veían cómo este insecto modelaba una bola de estiércol, la hacía rodar y la enterraba en el suelo. De esta bola, aparentemente inerte, emergía posteriormente una nueva generación de escarabajos. Este proceso natural se asoció de manera muy poderosa con el dios Khepri, una manifestación del dios Sol Ra en su aspecto matutino, el sol naciente que emerge del horizonte cada día. Khepri era a menudo representado como un hombre con cabeza de escarabajo o como un escarabajo que empujaba el disco solar por el cielo. Así, el escarabeo se convirtió en un símbolo potentísimo de creación espontánea, transformación, renovación cíclica y resurrección. Los amuletos de escarabeo fabricados en una gran variedad de materiales como la esteatita vidriada, la amatista, el lapislázuli o el basalto, se llevaban como protección general y como emblema de la capacidad de superar la muerte y renacer. En el contexto funerario, un tipo particular de escarabeo, conocido como el escarabeo del corazón, desempeñaba un papel crucial. Este amuleto, generalmente de mayor tamaño y hecho de piedra verde o negra, se colocaba sobre el pecho de la momia, en el lugar del corazón. Con frecuencia llevaba inscrita en su base una fórmula mágica del capítulo 30b del Libro de los Muertos, un importante texto funerario. Este hechizo era una apelación directa al corazón del difunto, pidiéndole que no testificara en su contra durante el juicio de Osiris, el momento en que el corazón era pesado en una balanza contra la pluma de Maat, para determinar la dignidad del alma para acceder a la vida eterna. Este es un ejemplo claro de cómo el amuleto físico, la palabra escrita, el hechizo y el ritual funerario estaban intrínsecamente interconectados para lograr un propósito mágico específico. El pilar Djed es otro símbolo amuletico de gran relevancia. Visualmente se asemeja a una columna con una base ancha y 4 travesaños horizontales en su parte superior. Su origen es muy antiguo y su significado exacto ha sido objeto de debate, pero generalmente se interpreta como un símbolo de estabilidad, permanencia, duración y resistencia. Se creía que representaba la columna vertebral del dios Osiris, el señor del inframundo y dios de la resurrección. Dado que Osiris personificaba el triunfo sobre la muerte y la promesa de la vida eterna, el pilar Djed se convirtió en un potente emblema de la regeneración, la continuidad de la vida y la presencia perdurable de los dioses. Un ritual importante, conocido como la erección del pilar Djed, se realizaba en ciertas festividades, especialmente en Abidos, el principal centro de culto a Osiris, y simbolizaba la resurrección de Osiris, la estabilidad del reino y el triunfo del orden sobre el caos. Como amuleto se creía que el pilar Djed confería a su portador estabilidad física y espiritual, fortaleza y la promesa de renovación. Finalmente, el nudo Tiet,
también conocido popularmente como el nudo de Isis, o a veces como la sangre de Isis, es un amuleto distintivo estrechamente asociado con la gran diosa Isis. Su forma se asemeja a la del Anj, pero con los brazos laterales curvados hacia abajo, como si fueran lazos de una faja o un cinturón. A menudo se fabricaba con piedras de color rojo, como la cornalina o el jaspe rojo, o con fayenza roja, ya que este color se vinculaba simbólicamente con la sangre vital de Isis y por extensión con la vida, la protección y el poder mágico. El nudo Tiet simbolizaba la protección, la magia inherente a Isis, la fertilidad, la salud y el poder de la diosa para unir y sanar. Era un amuleto funerario muy común, colocado sobre la momia para invocar la protección de Isis y asegurar el bienestar del difunto en su tránsito al más allá. El capítulo 156 del Libro de los Muertos, por ejemplo, prescribe el uso de un amuleto Tayet de jaspe rojo. Estos son solo algunos de los ejemplos más destacados de la rica tradición amuletica egipcia. Existían innumerables otros amuletos con formas de diversas deidades, como el halcón de Horus, el gato de Bastet, el cocodrilo de Sobek, de animales considerados sagrados o protectores de partes del cuerpo, como manos, pies o corazones, o de símbolos abstractos de poder y protección. Lo fundamental a comprender es que, para el antiguo egipcio, un amuleto no era un simple objeto decorativo, era un foco activo de Heka, un condensador de energía mágica que a menudo consagrado mediante rituales específicos o simplemente imbuido por la fe y la intención de su portador, actuaba como un escudo personal contra las adversidades y como un imán para las influencias benéficas, además de los amuletos personales, que ofrecían una protección pasiva y constante. Los practicantes egipcios también empleaban instrumentos más activos para dirigir y canalizar la energía mágica, como las varitas y los cetros. Estos no deben confundirse con las varitas estilizadas de la fantasía moderna. Eran herramientas serias con funciones rituales y mágicas bien definidas. Las varitas, frecuentemente elaboradas con marfil, en particular marfil de hipopótamo, un animal que, aunque peligroso y asociado con fuerzas caóticas, también tenía connotaciones de protección y poder, como en el caso de la diosa Taweret. Hueso o maderas específicas se utilizaban en una variedad de contextos rituales. Las ya mencionadas varitas apotropaicas del Reino Medio, de forma distintivamente curvada y profusamente decoradas con intrincadas procesiones de deidades protectoras, genios benévolos y animales guardianes, estaban diseñadas para crear una barrera mágica, un círculo de protección, especialmente durante momentos vulnerables de parto o para resguardar a los durmientes de los terrores nocturnos. Otras varitas, de diseño más simple, podían utilizarse para trazar círculos mágicos en el suelo, para señalar objetos o entidades que se deseaba afectar o invocar, o para canalizar y proyectar la energía del practicante. La forma, el material y la decoración de la varita a menudo tenían un profundo significado simbólico y contribuían a su eficacia mágica. Los cetros, por otro lado, como el cetro Uasen, un bastón largo con una base bifurcada y un extremo superior con forma de cabeza de animal estilizada, símbolo de poder y dominio. O el cetro Sejem, un bastón más corto, a menudo asociado con la potencia y la autoridad. Eran atributos comunes de los dioses y los faraones, pero también podían ser utilizados por sacerdotes y magos de alto rango, como emblemas de su estatus, su autoridad espiritual y su capacidad para comandar las energías sutiles y las entidades del mundo invisible.
Sostener un cetro de este tipo no era meramente un acto ceremonial. Se creía que confería al portador una parte del poder inherente al símbolo mismo y a la deidad o concepto que representaba. Otro componente crucial del arsenal del mago egipcio eran las figurillas rituales. Estas pequeñas estatuas, modelos o representaciones tridimensionales se empleaban en una amplia gama de prácticas mágicas, especialmente aquellas que se basaban en el principio fundamental de la magia simpática, es decir, la creencia de que lo semejante afecta a lo semejante, o que una acción realizada sobre una representación de una persona u objeto tendrá un efecto correspondiente sobre la persona u objeto real. Un ejemplo muy conocido de este tipo de prácticas son las figurillas de execración. Estas eran pequeñas figuras, a menudo modeladas toscamente en arcilla cruda, cera o madera, que representaban a los enemigos del Estado egipcio, como líderes extranjeros hostiles o pueblos rebeldes, a individuos que habían cometido crímenes graves, o incluso a fuerzas demoníacas abstractas o influencias negativas. Los nombres de estos enemigos o las descripciones de las fuerzas malignas se inscribían en las figurillas o en tablillas adjuntas. Luego, estas figurillas eran sometidas a un ritual de destrucción sistemática. Podían ser rotas, quemadas, fundidas, enterradas boca abajo, o atravesadas con clavos o agujas, mientras se recitaban encantamientos apropiados. Se creía firmemente que este acto simbólico de aniquilación tendría un efecto real y debilitante sobre el enemigo o la fuerza representada, neutralizando su poder o causándole daño directo. Se han descubierto depósitos de miles de estas figurillas de execración, a veces contenidas en vasijas de cerámica, cerca de importantes fortalezas fronterizas, complejos templarios o tumbas reales, lo que indica que estos rituales de magia destructiva eran una práctica estatal importante y recurrente para la protección del reino y el mantenimiento de Ma'at. Por otro lado, las figurillas también se utilizaban con propósitos benéficos y protectores. Un ejemplo notable son las estelas de Horus sobre los cocodrilos, también conocidas como Cipi de Horus, plural de Cipus. Estas eran pequeñas estelas a menudo de piedra y diseñadas para ser portátiles o para colgarse en las paredes de las casas, que representaban al joven dios Horus desnudo y triunfante, de pie sobre cocodrilos y agarrando en sus manos serpientes, escorpiones y otros animales peligrosos. La figura de Horus a menudo estaba coronada por la cabeza del dios Bes, y toda la superficie de la estela estaba cubierta de densos textos mágicos protectores, extraídos principalmente de encantamientos contra animales venenosos. Se creía que estas estelas poseían un poder curativo y protector inmenso. Una práctica común consistía en verter agua sobre la superficie de la estela. El agua, al entrar en contacto con las imágenes sagradas y los textos mágicos, se cargaba con su poder. Luego esta agua consagrada podía ser bebida por una persona que hubiera sido mordida o picada por un animal venenoso, o utilizada para ungir la herida, con la creencia de que transferiría el poder protector y sanador de Horus y la eficacia de los encantamientos al individuo afectado. En el ámbito funerario, las figurillas Shabti, también llamadas Ushapti o Shawapti, desempeñaban un papel mágico esencial. Estas eran pequeñas figuras momiformes, hechas de madera, fayenza o piedra, que se incluían en grandes cantidades en el ajuar funerario de las tumbas, especialmente a partir del Reino Medio.
Cada Shapti llevaba inscrito un hechizo, el capítulo 6 del Libro de los Muertos, que lo activaba en el más allá. Según este hechizo, si el difunto era llamado a realizar trabajos manuales pesados en los campos de Osiris, como arar, sembrar o irrigar, el Shapti debía responder, «Aquí estoy», y realizar esas tareas en su lugar, asegurando así que el espíritu del difunto pudiera disfrutar de una existencia de ocio y bienaventuranza. Aunque su función era principalmente funeraria, la concepción de los Shaptis se basa en el principio mágico de que una representación puede actuar como sustituto y en nombre del original, una forma de magia simpática. Finalmente, y quizás la herramienta más fundamental, más versátil y más poderosa de todas en la vasta panoplia de la magia egipcia, era la palabra, en sus manifestaciones tanto hablada como escrita. Como hemos enfatizado repetidamente, los antiguos egipcios poseían una creencia profunda y operativa en el poder intrínseco del lenguaje. Los jeroglíficos que ellos mismos denominaban Medu Neter, las palabras de los dioses, no eran simplemente un sistema de escritura para registrar información. Eran considerados símbolos sagrados, imágenes vivas imbuidas de Heka. Escribir el nombre de un dios no era solo una referencia, era en cierto modo invocar su presencia y su poder. Inscribir un encantamiento en un amuleto, en las paredes de una tumba o en un papiro no era solo preservar un texto, era darle una forma duradera y continuamente activa de poder mágico. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. La palabra hablada, la recitación precisa y con la entonación correcta de los nombres divinos, las fórmulas mágicas y los encantamientos, era igualmente crucial, si no más. Se creía que la vibración del sonido, combinada con la intención enfocada y el conocimiento esotérico del practicante, tenía la capacidad de resonar a través del tejido de la realidad y producir efectos tangibles. El concepto del Ren, el nombre verdadero y secreto de una entidad, ya fuera un dios, un espíritu, una persona o incluso un objeto, era de una importancia capital. Para los egipcios, el nombre no era una etiqueta arbitraria, era una expresión de la esencia misma de lo nombrado. Conocer el Ren de un ser o una fuerza otorgaba un grado considerable de poder o influencia sobre ella. Por esta razón, muchos rituales y encantamientos se centraban en la invocación de nombres secretos de deidades o en la afirmación de la identidad del mago con una divinidad poderosa, a través de fórmulas como «Yo soy Isis» o «Yo soy Tot», buscando así asumir temporalmente los atributos y el poder de ese dios. Los papiros mágicos son el testimonio más elocuente de la importancia de la palabra escrita en la práctica mágica egipcia. Textos como el papiro Harris mágico, un documento del Reino Nuevo que contiene una colección de hechizos contra cocodrilos, otros animales peligrosos y enfermedades. El papiro mágico de Turín, que incluye el relato de la obtención del nombre secreto de Ra por Isis, o los ya mencionados papiros mágicos griegos, una vasta colección de textos de los primeros siglos de nuestra era, descubiertos en Egipto, que a pesar de su nombre y de estar escritos predominantemente en griego, contienen una enorme cantidad de tradición mágica,
fórmulas y nombres divinos de origen egipcio. Eran verdaderos grimorios manuales prácticos para el mago. Estos papiros contenían colecciones de hechizos, invocaciones, himnos a las deidades, instrucciones para la fabricación de amuletos y otros objetos mágicos, listas de ingredientes para pociones y ungüentos, y descripciones detalladas de rituales para una multitud de propósitos, desde la curación y la protección hasta el amor, la adivinación y el contacto con el mundo espiritual. En resumen, el arsenal del brujo egipcio era extraordinariamente rico, diverso y sofisticado. Desde los amuletos personales que ofrecían una protección constante y específica, pasando por las varitas y cetros que servían para dirigir y comandar la energía, las figurillas rituales que operaban a través del principio de simpatía, hasta el poder supremo e ineludible de la palabra escrita y hablada. Cada herramienta, cada símbolo, cada gesto, tenía su lugar preciso y su función dentro de un sistema mágico coherente y profundamente integrado en la cosmovisión egipcia. Estos no eran objetos inertes o meras supersticiones, eran para el practicante egipcio extensiones de su propio conocimiento y voluntad, instrumentos imbuidos de Heka y diseñados para interactuar de manera efectiva y significativa con las fuerzas visibles e invisibles que conforman el universo. Y es precisamente la comprensión de estas herramientas y de su uso lo que nos permite apreciar la naturaleza eminentemente práctica y operativa de la brujería del antiguo Egipto. El tema tradicional práctico y supersticioso del antiguo Egipto es sumamente amplio y útil. La adivinación, los métodos de lectura de sueños y demás. Daré mucha más información en la continuación de este video, donde abordaremos la parte teórico-práctica de esta tradición exclusivo para los miembros del canal. Hechizo egipcio antiguo. Muy bien, mis apreciados buscadores. Hemos viajado por las ideas y la historia de la brujería egipcia. Hemos hablado de Heka, de los dioses, de quienes practicaban la magia y qué herramientas usaban. Pero, ¿cómo era un ritual egipcio en la práctica? Es momento de hacer una pausa en nuestra charla general para compartir con ustedes un ejemplo de un ritual clásico. Esto nos dará una idea más clara de cómo los antiguos egipcios usaban su magia. Antes de empezar, es muy importante que entiendan algo. La magia egipcia, incluso la que parece más simple, se hacía con mucho respeto por lo sagrado y con una preparación muy cuidadosa. Lo que voy a compartir no es un truco rápido ni un juego. Es una adaptación basada en cosas que sabemos por los estudios de Egipto. Aunque parezca sencillo, necesita que pongan una intención clara, mucha concentración y un gran respeto por esta antigua tradición. Piensen en esto más como una forma de entender cómo hacían las cosas, que como una invitación a hacerlo sin pensar o sin prepararse bien. Vamos a ver un ritual de purificación y protección personal inspirado en prácticas egipcias, al que podemos llamar el baño de Isis. Este ritual se basa en la idea de la purificación, que era muy importante en Egipto antes de cualquier acto sagrado o mágico. También invocaremos a la diosa Isis, que los egipcios llamaban Aset, la gran diosa de la magia, para pedirle protección y limpieza espiritual. Aunque no vamos a encontrar un manual antiguo con este nombre exacto, las cosas que usaremos, como el agua, el natrón y las invocaciones, sí aparecen en muchos textos religiosos y mágicos de Egipto. Este ritual, si se hace con seriedad,
es una buena forma de empezar a sentir la purificación al estilo egipcio, antes de intentar cosas más complicadas. Para entender por qué este tipo de ritual era importante, tenemos que saber que para los egipcios, estar puro o limpio, ellos decían Uab, era necesario para acercarse a los dioses o para usar Heka. Los sacerdotes se lavaban mucho antes de entrar a los templos, y en los textos funerarios, como el libro de los muertos, hay muchos hechizos para purificar a la persona muerta en su viaje al más allá. El agua, especialmente la del río Nilo, que era sagrada, y el natrón eran los principales limpiadores. El natrón es un tipo de sal natural que se encuentra en Egipto y se usaba para limpiar el cuerpo y los objetos sagrados, y también para secar los cuerpos en la momificación. En cuanto a Isis, como diosa de la magia, la maternidad y la curación, la gente le pedía mucho para protegerse del mal y para purificarse. Hay muchos himnos y rezos a Isis que la llaman la que aleja a los enemigos y la que purifica. El propósito de este baño de Isis es limpiar nuestro cuerpo físico y también nuestras partes más sutiles, como el Ka, que es como nuestro doble espiritual, y el Be, que es como nuestra alma o personalidad, de cualquier energía negativa, estrés o cansancio acumulado. También es para pedir la protección de la diosa Isis. Es bueno hacerlo cuando empezamos algo nuevo, antes de un trabajo mágico importante, o simplemente cuando sentimos que necesitamos renovarnos espiritualmente. Para hacer este ritual bien, hay que tener en cuenta algunas condiciones y prepararse. Primero, es bueno estar un poco puro uno mismo. Esto significa, si es posible, no comer cosas pesadas ni tener relaciones sexuales unas horas antes. También es bueno darse una ducha normal antes para estar físicamente limpio. En cuanto al momento, la noche puede ser buena, especialmente si hay luna creciente o luna llena, porque se asocian con el poder de Isis. Pero lo más importante es que sea un momento en que nadie nos moleste. El lugar debe ser un baño limpio y tranquilo. Si pueden, usen velas en vez de mucha luz artificial. Y lo más importante, el estado mental. Hay que hacerlo con respeto, calma y con la intención clara de limpiarse y protegerse. Los materiales que vamos a usar son bastante sencillos. Primero, agua para el baño, lo más limpia posible. Luego natrón. Si no tienen natrón de verdad, a veces se vende en tiendas especiales. Pueden usar una mezcla de sal marina que no tenga yodo y bicarbonato de sodio a partes iguales. Esto será un sustituto simbólico, aunque el natrón es especial. Un buen puñado será suficiente. También un chorrito de leche. La leche era una ofrenda común y se relaciona con Isis como madre. Si quieren, pueden añadir flores de loto azul o sus pétalos. El loto azul era sagrado en Egipto y se asocia con la creación y la pureza. Si no tienen, pueden usar pétalos de rosa blanca o simplemente imaginar su energía. Para el ambiente, incienso de mirra, que se usaba mucho para purificar, o kifi, un incienso egipcio sagrado muy especial si lo consiguen. Si no, un incienso de sándalo o loto también sirve. Unas velas blancas o azules para iluminar. El azul es un color de Isis y del Nilo. Si tienen una imagen o un símbolo de Isis, una estatuilla, un dibujo o su nombre en jeroglíficos, pueden ponerla a la vista. Y por último, una toalla limpia y ropa limpia para después. El ritual en sí lo podemos dividir en 3 partes o actos. El primer acto es preparar el espacio, como si creáramos un pequeño templo temporal. Primero, limpien bien el baño. Pongan las velas en un lugar seguro y enciéndanlas. Enciendan el incienso
y dejen que el humo limpie el ambiente. Mientras lo hacen, pueden decir algo como, esto es una adaptación fonética del egipcio, Saek, Aperek, Emket, Nedjer, que significa algo así como que seas purificado, que seas llenado de cosas divinas. Si usan una imagen de Isis, pónganla en un lugar donde se vea y se respete. Mientras hacen esto, empiecen a llenar la bañera con agua tibia. El segundo acto es consagrar el baño, llamar a la diosa y transformar el agua. Mientras la bañera se llena, tomen el natrón o la mezcla de sal y bicarbonato. Sosténganlo en sus manos e imaginen que se llena de una luz que purifica. Pueden decir, Hesmen, Hesmen, Uab-Ka'i, Uab-Ba'i, Uab-Kati. Significa, Natrón, Natrón, purifica mi Ka, purifica mi Ba, purifica mi cuerpo físico. Echen el natrón al agua. Luego añadan el chorrito de leche, pensando en Isis como madre que cuida y nutre. Si usan flores, añádanlas ahora, pensando en su pureza. Cuando la bañera esté lista, antes de meterse, pónganse de pie delante de ella, extiendan las manos sobre el agua y llamen a Isis. Esta es una invocación adaptada. No es una traducción exacta de un hechizo antiguo para esto, pero usa ideas egipcias. Ankredan aset weret hekau nebetpet, iti nebetenank uab ekmupen, sekemekemketi, saekati, saekkai, saekbai. Dua aset embrenekef. Esto significa algo como, te llamo Isis, grande en magia, señora del cielo, ven, señora de la vida, purifica esta agua, que tu poder esté sobre mí. Protege mi cuerpo físico, protege mi Ka, protege mi Ba. Alabada seas Isis en tu nombre. El tercer acto es meterse al agua, purificarse y sentir como un renacimiento simbólico. Con respeto, entren despacio en la bañera. Si pueden, sumérjanse por completo un momento, imaginando que toda la negatividad, la suciedad o el cansancio se va con el agua consagrada y el poder de Isis. Quédense en el agua unos 10 o 15 minutos meditando en cómo se sienten limpios y protegidos por Isis. Pueden repetir en voz baja o en su mente, Wabkwa, estoy purificado a. Al salir intenten no enjuagarse enseguida, a menos que tengan la piel muy sensible a la sal. Dejen que el agua con sus propiedades se seque un poco en su piel o séquense con toques suaves con la toalla limpia. Pónganse la ropa limpia. Den gracias a Isis por su ayuda y protección. Pueden decir, Dua Nedjer en Aset, Inep Senuab, que significa, gracias divinas a Isis, de verdad estoy purificado a. Apaguen las velas y el incienso, o déjenlos que se acaben si es seguro. El agua del baño la pueden dejar ir por el desagüe, imaginando que cualquier negatividad que quede se va con ella, neutralizada. Este ritual, aunque adaptado, trata de capturar la idea principal de la purificación y la protección egipcia. Es una forma de cuidarse sagradamente, de conectar con una energía antigua de limpieza y renovación. Y ahora la promesa que les hice. Esto es solo una pequeña muestra de lo mucho que podemos aprender de la magia egipcia práctica. Hay muchos más rituales y técnicas. Por eso, como ya es de costumbre en el canal, quiero anunciarles que en la segunda parte de este video, que será mucho más práctica, vamos a explorar juntos 5 rituales clásicos reales más, sacados y adaptados de textos antiguos de verdad, para que puedan meterse aún más en este arte fascinante. Así que, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y denle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan este próximo viaje al corazón de la magia del Nilo.
Les avisaremos por nuestras redes y por aquí en el canal cuando este segundo video esté listo. La sabiduría de Egipto les espera. Casos de brujería en el antiguo Egipto. Uno de los documentos más interesantes que nos cuenta este tipo de historias es el papiro Huéscar. Este papiro fue escrito en el Reino Medio de Egipto, hace unos 3600 años, pero cuenta historias que ocurrieron mucho antes, en la época del faraón Keops, el que construyó la Gran Pirámide de Giza, hace unos 4500 años. Una de las historias más famosas del papiro Huéscar es la del mago llamado Dedi. Cuentan que el príncipe de Yedefor llevó a este anciano mago que tenía 110 años ante el faraón Keops. Para demostrar sus poderes, a Dedi le trajeron un ganso al que le habían cortado la cabeza. Dedi dijo unas palabras mágicas y el ganso se levantó, su cabeza se unió a su cuerpo y empezó a graznar. Luego hizo lo mismo con otras aves e incluso con un buey. Aunque esto nos suene imposible, la historia nos muestra que los egipcios creían que las palabras y los rituales correctos podían reanimar la vida o controlarla. En la misma historia, Dedi también predice que los siguientes 3 reyes de Egipto nacerían de una mujer llamada Rudidiyet, la esposa de un sacerdote del dios Ra, y que diosas como Isis y Neftis ayudarían en el parto disfrazadas de bailarinas. Esta predicción servía para decir que una nueva familia de faraones llegaría al poder, pero también nos muestra al mago como alguien capaz de ver el futuro. Lo interesante de Dedi es que era un hombre común con poderes extraordinarios, no solo un sacerdote de un templo importante. Otra historia del papiro Huéscar es la del sacerdote lector jefe llamado Ubaoner. Este sacerdote descubrió que su esposa lo engañaba con otro hombre. Entonces, Ubaoner hizo un cocodrilo de cera de una longitud de 7 dedos, dijo unas palabras mágicas sobre él y le ordenó que atrapara al amante de su esposa cuando éste se bañara en el lago de su jardín. El cocodrilo de cera cobró vida, atrapó al hombre y lo mantuvo en el fondo del lago durante 7 días. Cuando Ubaoner se lo ordenó, el cocodrilo trajo de vuelta al hombre, todavía vivo. Delante del faraón, Ubaoner tomó el cocodrilo que volvió a ser de cera, y el faraón ordenó que el cocodrilo se comiera al adúltero y así fue. Esta historia es un ejemplo muy claro de cómo funcionaba la magia simpática. Usar la figurilla de cera para afectar a la persona real y de la creencia en que un mago podía dar vida a objetos y controlar fuerzas de la naturaleza, o al menos sus representaciones. Otro personaje muy famoso que fue real pero también se convirtió en leyenda es el príncipe Kamwas, también conocido como Jaemuaset. Kamwas era el 4º hijo del famoso faraón Ramsés II, que reinó hace más de 3200 años. El Kamwas histórico fue un sumo sacerdote del dios Ptah en la ciudad de Memphis y era conocido por ser muy sabio, por interesarse en restaurar monumentos antiguos y por ser muy religioso. Con el tiempo la gente empezó a contar historias sobre él como un gran mago y se convirtió en el protagonista de varios cuentos escritos en demótico, una forma tardía de la escritura egipcia, que conocemos como los cuentos de Setna Kamwas. La historia más conocida es su búsqueda del legendario libro de Thoth. Se decía que este libro era un grimorio o libro de hechizos muy antiguo que contenía todo el conocimiento mágico y el poder para controlar a los dioses y a la naturaleza. Según el cuento, que se conoce como Setna I y está en un papiro llamado Papiro Cairo 3646,
El libro estaba escondido en la tumba de un antiguo príncipe y mago llamado Nanefer-kapta y estaba protegido por muchos guardianes y serpientes. A pesar de que le advirtieron que no lo hiciera, Sedna logró encontrar la tumba. Allí se encontró con los espíritus de Nanefer-kapta y su esposa Ahura, quienes le contaron la triste historia de cómo ellos habían conseguido el libro y todas las desgracias que les había traído. Aún así, Sedna robó el libro, pero pronto empezó a sufrir cosas terribles. Fue engañado por una mujer muy hermosa y misteriosa llamada Tabubu, que en realidad era una ilusión o un espíritu, quien lo obligó a matar a sus propios hijos. Desesperado, Sedna devolvió el libro a la tumba de Nanefer-kapta y para arreglar el mal que había hecho, se dedicó a buscar los cuerpos de la esposa y el hijo de Nanefer-kapta para enterrarlos junto a él. Estas historias nos muestran creencias importantes de los egipcios, que existían libros mágicos muy poderosos que buscar y usar ese poder sin estar preparado y sin respeto era muy peligroso, que se podía interactuar con los espíritus de los muertos, los Aku, y que la figura del príncipe mago era un modelo de sabiduría y poder oculto. Hablando de tumbas, mucha gente ha oído hablar de la maldición de los faraones, especialmente después de que se descubrió la tumba de Tutankamón en 1922 y algunas personas relacionadas con el descubrimiento murieron. Aunque gran parte de esta maldición es una invención de los periódicos y la imaginación popular, sí tiene una base en algo que los egipcios hacían de verdad: poner inscripciones protectoras y maldiciones en las tumbas. No eran tan comunes ni tan espectaculares como en las películas, pero algunas tumbas, sobre todo de gente importante del reino antiguo y el primer período intermedio, hace más de 4000 años, tenían textos para asustar a los ladrones de tumbas o a cualquiera que quisiera dañar el lugar de descanso del muerto. Estas inscripciones no siempre llamaban a fantasmas para atacar a los intrusos, sino que a menudo pedían un castigo de los dioses o consecuencias en esta vida. Por ejemplo, en la tumba de un gobernador llamado Antifi, hay un aviso que dice que si algún otro gobernante le hace daño a su sarcófago, que el dios Emen no acepte sus ofrendas y que su hijo no herede su puesto. Otras podían ser más directas, amenazando con que un cocodrilo estará contra él en el agua, una serpiente contra él en la tierra. Aunque no sean maldiciones como un hechizo lanzado por un mago, sí muestran la creencia en el poder de la palabra escrita para proteger un lugar sagrado, y la idea de llamar a fuerzas divinas o naturales para castigar a los que no respetaran la tumba. Es como una forma de magia defensiva escrita. El egiptólogo Bob Brier habla de estos textos en su libro Ancient Egyptian Magic. La fama de los magos egipcios llegó incluso más allá de Egipto. En el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro del Éxodo, se cuenta la historia de Moisés y Aarón enfrentándose a los magos de la corte del faraón, cuando Aarón tira su vara al suelo y ésta se convierte en una serpiente. Los magos egipcios, dice la Biblia, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Éxodo 7:11. Aunque la historia bíblica quiere mostrar que el poder del Dios de Israel era mayor, porque la serpiente de Aarón se come a las de los magos. Es interesante que reconozca que los egipcios podían hacer cosas mágicas. Esta idea de que Egipto era una tierra de magia y misterios profundos duró muchos siglos en el mundo antiguo. Los escritores griegos y romanos a menudo hablaban de la sabiduría egipcia,
y los papiros mágicos griegos que se encontraron en Egipto, pero están escritos sobre todo en griego, son una prueba de que las prácticas mágicas siguieron siendo muy importantes allí incluso cuando Egipto fue gobernado por otras culturas. Finalmente, no toda la magia de la que tenemos registros era para hacer el bien o proteger. También hay documentos que nos hablan del uso de Heka para hacer daño, lo que podríamos llamar magia negra o maleficium. Uno de los casos históricos más conocidos es la llamada conspiración del Harén contra el faraón Ramsés III, que reinó hace más de 3100 años. Según los papiros judiciales que cuentan el juicio, como el papiro judicial de Turín, una de las esposas secundarias del faraón, llamada Tigi, conspiró con otros para asesinarlo y poner a su propio hijo, Pentáuer, en el trono. En esta conspiración participaron altos funcionarios, mujeres del harén, y muy importante para nosotros magos. Se dice que usaron figurillas de cera para debilitar los miembros del faraón y de la gente que le era leal, y que también usaron textos mágicos para causar daño. Aunque al final se descubrió el complot y los conspiradores fueron castigados, muchos con la muerte. Este caso histórico nos demuestra que la magia se consideraba una herramienta real y peligrosa que podía usarse incluso en las intrigas políticas. Todos estos casos, historias y personajes, sacados tanto de cuentos antiguos como de registros históricos o inscripciones en tumbas, nos dan una imagen muy viva de la brujería egipcia en acción. Nos muestran que Heka no era solo una idea abstracta, sino una fuerza que se creía podía ser manejada por personas con el conocimiento y la habilidad necesarios para hacer cosas asombrosas, para proteger, para ver el futuro e incluso para hacer daño. Estas historias, al ponerle rostro y nombres a la práctica mágica, nos ayudan a conectar de una forma más personal y profunda con esta antigua y poderosa tradición, recordándonos que detrás de los grandes principios y los complicados rituales, siempre hubo seres humanos tratando de entender y dar forma a su realidad a través del poder de la magia. El legado de Heka para el brujo contemporáneo. Hemos viajado juntos a través de la historia de la brujería egipcia, explorando qué era Heka, sus dioses, sus practicantes, sus herramientas, sus principios y su forma de ver el mundo espiritual. Ahora llegamos a una pregunta muy importante, una que resuena con la práctica viva de la magia. ¿Qué tiene que ver todo este vasto y antiguo conocimiento con nosotros, los que practicamos magia hoy en día? ¿Es la magia egipcia solo una historia antigua, una reliquia para los museos? ¿O puede ofrecernos algo real, algo útil y potente para nuestra propia práctica? Yo creo firmemente, y la experiencia de muchos lo confirma, que su sabiduría no solo sigue viva, sino que es más relevante y necesaria que nunca. No es una simple casualidad que tanta gente hoy en día se sienta profundamente atraída por la espiritualidad y la magia del antiguo Egipto. Observamos movimientos modernos como el kemetismo, donde personas de todo el mundo intentan revivir y adaptar con seriedad las antiguas creencias y prácticas religiosas egipcias. Estudian con dedicación los textos jeroglíficos, honran al complejo panteón de dioses y diosas egipcios, los Neteru, y se esfuerzan por vivir sus vidas de acuerdo con el principio fundamental de Ma'at, buscando la verdad, el equilibrio y la justicia. Para ellos, Heka no es una teoría,
sino una energía real y tangible con la que trabajan activamente en sus rituales y en su día a día. Pero incluso si uno no sigue formalmente el quemetismo, es innegable que innumerables brujos paganos y ocultistas de diversas tradiciones encuentran una fuente inagotable de inspiración y poder en el legado de Egipto. Quien, al adentrarse en el estudio de las deidades, no se siente conmovido por el poder inmenso y la compasión de Isis, la sabiduría insondable y la maestría verbal de Tot, o la fuerza transformadora y la justicia implacable de Sekhmet. Estos dioses y diosas, con sus ricas mitologías y sus múltiples facetas, son mucho más que simples nombres. Son como modelos arquetípicos de poder mágico, manifestaciones de fuerzas cósmicas que nos pueden enseñar muchísimo sobre nosotros mismos y sobre el universo. Hay libros que intentan tender puentes entre este conocimiento antiguo y la práctica moderna, y existen vibrantes comunidades en Internet donde la gente comparte sus experiencias y aprendizajes al conectar con estas energías. Pero la magia egipcia nos ofrece mucho más que solo un panteón de deidades fascinantes o rituales exóticos para copiar. En sus mismas bases, en su núcleo operativo, encontramos principios mágicos que son verdaderamente universales, es decir, que resuenan y funcionan en muchas tradiciones mágicas a lo largo del tiempo y del espacio, no solo en la egipcia. Por ejemplo, la idea central de que Heka es una energía fundamental e inherente al universo es muy parecida a cómo muchos brujos modernos conciben la energía mágica, la fuerza vital, el prana, el chi o el poder que anima toda la creación. La creencia de que la magia es algo natural, una parte intrínseca del tejido del cosmos y no algo sobrenatural o ajeno a sus leyes, ya la sostenían con claridad los antiguos egipcios. El gran énfasis que ponían en el poder, la palabra y el nombre, el Ren, es una lección de valor incalculable para cualquier practicante. La intención enfocada y la vibración del sonido de nuestras palabras en los encantamientos tienen un poder real y tangible para afectar la realidad. Las leyes de simpatía, lo semejante afecta a lo semejante, y de contagio, el contacto transfiere esencia. Son la base de innumerables hechizos y operaciones mágicas que usamos hoy en día, desde la creación de sigilos y la carga de amuletos hasta el trabajo con representaciones. La importancia que daban a realizar los rituales con cuidado y precisión, a mantener un estado de pureza física y espiritual, y a tener una intención clara y enfocada, el lib, o corazón-mente, son elementos esenciales para la eficacia de cualquier mago serio. Incluso un concepto tan profundamente egipcio como Ma'at, el principio de orden cósmico, verdad, equilibrio y justicia, nos ofrece una guía ética de una profundidad asombrosa para reflexionar sobre cómo usar nuestra magia de una manera responsable y constructiva. Entonces la pregunta práctica es, ¿cómo podemos nosotros, como practicantes modernos, usar esta sabiduría antigua en nuestra propia práctica de una forma que sea respetuosa, auténtica y efectiva? No se trata de intentar convertirnos en egipcios del pasado o de copiar ciegamente rituales sin entender su contexto, sino de inspirarnos en sus principios, aquello que resuene con nosotros y nos sirva en nuestro camino. Primero podemos estudiar y conectar con los dioses y diosas egipcios. Lean sobre ellos, sumérjanse en sus mitos, elijan alguna deidad que les llame particularmente la atención, cuya energía sientan afín, y mediten sobre su presencia y sus atributos. Dioses y diosas como Isis, Tot, Anubis, el guía de las almas en el más allá,
Bastet, la diosa gata, protectora del hogar y de los placeres. O Sekhmet nos ofrecen una vasta gama de energías y arquetipos con los que podemos trabajar para la protección, la sabiduría, la sanación, la justicia, la transformación y muchos otros propósitos. Aquí es importante introducir una idea fundamental que muchos practicantes experimentados reconocen. A menudo en la brujería, la mitología y la religión, cuando invocamos a diferentes deidades con múltiples nombres y rostros, en el fondo podemos estar intentando comunicarnos con diferentes facetas de un mismo ser primordial, una misma fuente creativa que se manifiesta de diversas maneras según la cultura y la necesidad del invocador. La religión y la brujería en Egipto nombraban muchos seres divinos, pero no es descabellado pensar que algunas de estas deidades primordiales son en esencia imágenes ancestrales de fuerzas o conciencias que otras culturas, incluso más modernas, han venerado bajo otros nombres. La forma puede cambiar, pero la esencia del poder a menudo permanece. Al conectar con una deidad egipcia, estamos también tocando una corriente de poder que ha sido alimentada por la devoción y la práctica de millones de personas durante milenios. Esto nos lleva al concepto de egregor, una forma de pensamiento colectivo, una entidad psíquica autónoma creada por la fe, la devoción y los rituales enfocados de un grupo de personas a lo largo del tiempo. Cuando trabajamos con deidades antiguas como las egipcias, no solo estamos invocando un arquetipo, sino que también estamos conectando con el inmenso egregor de poder que se ha acumulado alrededor de esa deidad durante miles de años. Este egregor, por sí mismo, genera una reserva de poder a la que podemos acceder. Pueden crearles un pequeño altar con sus símbolos, colores e inciensos apropiados y ofrecerles cosas sencillas como agua fresca, pan, frutas o incienso como una forma de mostrar respeto y abrir un canal de comunicación. Luego está el poder inmenso de los símbolos y los jeroglíficos egipcios. Símbolos icónicos como el Anj, la llave de la vida, el ojo de Horus, Udiat para protección y sanación, o el escarabajo, Yeper para transformación y renacimiento. Son mucho más que simples dibujos. Son potentes condensadores de Heka, cargados con milenios de intención mágica. Pueden usarlos en la creación de sus propios amuletos y talismanes, como focos para la meditación, o incluso inscribirlos en sus herramientas rituales. Para aquellos con un interés más profundo, incluso aprender algunos jeroglíficos básicos puede ser una experiencia reveladora, ya que cada signo jeroglífico es, en sí mismo, una palabra de poder, una imagen que resuena directamente con las fuerzas del universo. Recuerden también siempre la importancia fundamental de la intención enfocada y la palabra hablada. Cuando realicen sus hechizos o invocaciones, pongan toda su concentración y su voluntad, tal como hacían los egipcios con su Ib, su corazón-mente. Presten atención consciente al sonido y la vibración de sus palabras, pues ahí reside una gran parte del poder. Pueden también crear amuletos o herramientas inspirados en la tradición egipcia, utilizando materiales, colores y símbolos que tengan un significado personal para ustedes y que estén alineados con sus intenciones mágicas. Y no olviden la hermosa y poderosa práctica de hacer ofrendas a las deidades o a sus ancestros, una costumbre que era central en la vida religiosa y mágica de Egipto y que sigue siendo una forma muy efectiva de conectar, mostrar gratitud y mantener un flujo de reciprocidad con el mundo espiritual. Finalmente, reflexionen sobre el concepto de Ma'at.
Pregúntense cómo pueden usar su magia para traer más equilibrio, verdad, justicia y armonía a sus propias vidas, a su entorno y al mundo en general. Esto no significa evitar el uso de la magia para defenderse o para enfrentar situaciones difíciles cuando sea necesario, sino hacerlo siempre desde un lugar de profunda responsabilidad, conciencia de las consecuencias y un deseo genuino de actuar en consonancia con el orden mayor. Es absolutamente crucial acercarse a este vasto y sagrado conocimiento con el más profundo respeto, humildad y un deseo genuino de aprender. La cultura del antiguo Egipto fue inmensamente rica, compleja y multifacética, y nuestra comprensión de ella, a pesar de todos los avances de la egiptología, siempre será parcial e interpretativa. Eviten la tentación de la apropiación cultural superficial o de la simplificación excesiva que trivializa la profundidad de esta tradición. En lugar de ello, busquen establecer una conexión real y auténtica. Estudien fuentes fiables y académicas. Afortunadamente, hoy en día existe una gran cantidad de excelentes trabajos y traducciones de textos primarios disponibles, realizados por egiptólogos de renombre. Y permitan que la profunda sabiduría y la energía potente de Kemet, la Tierra Negra, informe, inspire y enriquezca su propio camino mágico único y personal. La brujería del antiguo Egipto no es una tradición muerta, una reliquia polvorienta confinada a los libros de historia. Es más bien como el propio Nilo, un río perenne de conocimiento, poder y sabiduría que sigue fluyendo a través de los milenios, alimentando las raíces de muchas prácticas mágicas posteriores. Sus enseñanzas ancestrales nos recuerdan una época en la que la magia era el aliento mismo de la vida, una herramienta fundamental para la creación, la protección, la sanación y la transformación. Si escuchamos con atención sus ecos, si estudiamos con diligencia y si practicamos con intención y respeto, podemos encontrar no solo una fuente inagotable de inspiración, sino también técnicas operativas efectivas y una profunda sabiduría espiritual que pueden enriquecer inmensamente nuestro propio arte. La magia de los faraones, la corriente viva de Heka, sigue vibrante y accesible, esperando ser redescubierta y reactivada por aquellos que tienen los ojos para ver más allá del velo, los oídos para escuchar los susurros del pasado y el corazón valiente para caminar por la senda del conocimiento arcano. Y esa, mis queridos compañeros buscadores, es una invitación que una vez que se ha sentido su llamado resulta irresistible para el alma del verdadero mago. Como ya indiqué, el tema tradicional práctico y supersticioso del antiguo Egipto es sumamente amplio. Está la adivinación, los métodos de sueños, las iniciaciones, los tipos de brujería que existían, cómo funcionaba la magia negra egipcia. Además, daré mucha más información en la continuación de este video, donde abordaremos la parte teórico-práctica de esta tradición, exclusivo para los miembros del canal. No olvides que este es el canal de Ephraim Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo ephraimbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial ephraimbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.